En caso de algún tipo de accidente fortuito, se tendrá que tomar la consideración del caso para recuperar el mineral, las partículas mineral que puedan salir del ámbito o de la zona donde han sido dispuestas. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un canal colector de las escorrentías del talud, que es un talud con material, en este caso, estéril, y en este lado tenemos otro canal colector de las posibles contactos del agua lluvia con las pieles mineral, las cuales luego van a un sistema de separación sólido-líquido para evitar cualquier contaminación de los cuerpos de agua. Existen pues áreas que han sido destinadas para el almacenamiento de concentrado de mineral, las cuales están coberturadas y cuyos suelos son losas de concreto. En estos lugares confinados se puede hacer el almacenamiento respectivo del concentrado previamente a su despacho, evitando que el mismo sea arrastrado por los vientos y originando su dispersión e impacto al medio ambiente. Las pieles de concentrado que puedan disponerse temporalmente fuera del ámbito o fuera de las naves de cobertura permanente serán protegidas o cubiertas con mantas o geomembranas para evitar la acción erosiva de las aguas pluviales o de los vientos sobre los concentrados de mineral. En cumplimiento de las exigencias normativas, se va a contar o se debe contar en las instalaciones con algún sistema de barrido continuo que permita la recuperación de los concentrados que puedan estar dispersos y evitar toda contaminación fugitiva producto de los concentrados. ¿Cuáles son las medidas de protección de la vegetación y la fauna silvestre? Primero, tenemos un objetivo que es el de proteger y realizar un adecuado manejo de la cobertura vegetal y la fauna silvestre. Asimismo, debemos proteger a la fauna local. ¿Cuáles son las metas relacionadas? Minimizar los impactos sobre toda la cobertura vegetal y la flora en la zona del proyecto o de las operaciones mineras. Minimizar los impactos sobre la fauna
terrestre local. ¿Qué impactos hay que prevenir o mitigar? La pérdida innecesaria de la vegetación o la cobertura vegetal de la zona, el deterioro del valor estético o del valor paisajístico y la posible afección de la fauna asociada a la vegetación de la zona. ¿Cuáles serían los criterios ambientales a considerar? Debemos establecer procedimientos básicos para minimizar, reponer o compensar las pérdidas de la vegetación producto de la actividad minera y el consiguiente deterioro de los suelos, así como la alteración del hábitat faunístico y de los ciclos de reproducción y migración. En cuanto a la fauna terrestre, estamos dando un ejemplo en cuanto al ciclo de vida de los camélidos y el ciclo de vida de algunas aves que se ven afectados o acelerados por las actividades o los impactos negativos de algún proceso industrial. Las medidas de protección para la cobertura vegetal serían, primeramente, no se deben intervenir áreas que no están previstas en el plan de operaciones o el plan de minado de la organización. Debe estar restringido toda actividad de corte, tala o quema de la vegetación. Se debe prohibir el tránsito a pie o vehicular por accesos o senderos que no están especificados en las zonas demarcadas como pasos de contacto de los diversos procesos. El control importante es evitar cualquier extracción, tala o quema de especies forestales o especies maderables e inclusive aquellas plantas de uso medicinal local y otras que tengan otro uso por las poblaciones cercanas. Hay que tener especial atención a aquellas especies vegetales vulnerables o en peligro de extinción que deben ser protegidas durante la fase del proyecto, la fase de operación y el cierre de minas. Las medidas de protección a la fauna silvestre están
centradas en evitar cualquier tipo de derrame de sustancia peligrosa en los suelos o el vertimiento de efluentes industriales a los cuerpos de agua. Se debe implementar un programa de manejo de suelos, incluya todas las medidas de contingencia necesarias para los casos de eventos no deseados que afecten el suelo. Es importante que se establezcan las medidas de remediación, de reforestación de las áreas afectadas. Se debe tener presente que los residuos sólidos o restos de comida no puedan ser dispuestos en cualquier lugar porque atraen a la fauna silvestre y por lo tanto la hacen más vulnerable. Debe quedar prohibido introducir especies foráneas que entren en disputa con las especies nativas a nivel de fauna. Está totalmente prohibido al personal en general la caza de animales silvestres. Para no afectar a la fauna silvestre en sus periodos de migración, cría, etc., se deberá conservar y manejar adecuadamente el programa determinado respecto a la generación de ruido de impacto por la voladura. Igualmente debe regularse el uso de las bocinas o los claxon que originen algún tipo de alteración hacia la fauna silvestre, ahuyentándola o generando un estado que atente contra su estadio natural de reproducción se debe tener procedimientos y guías de trabajo bien establecidos, difundidos y conocidos por el personal para el mantenimiento de vehículos, el manejo de sustancias peligrosas, cómo actuar ante derrames, dónde se han de colectar, disponer en forma temporal o definitiva los diversos residuos sólidos, industriales y peligrosos. En cuanto al monitoreo y el seguimiento
de recursos flora y fauna. Esto se debe hacer en la fase de operación, en la fase de cierre de minas. Los parámetros a considerar son el tipo y número de especies vegetales taladas o sembradas, el área de suelo erosionada. Vamos a hacer el seguimiento al área de suelo erosionada o revegetado, el volumen de suelo que se ha recuperado o que ha requerido para adelantar acciones de revegetación establecidas en nuestro plan de cierre progresivos. Los puntos de monitoreo, estos serán aquellos que otro punto de monitoreo será en las zonas que han sido intervenidas por las operaciones mineras y que requieran la cobertura vegetal. La frecuencia de monitoreo de la vegetación o de la flora estará establecida por los instrumentos ambientales y operativamente en las zonas donde haya ocurrido algún tipo de intervención. En cuanto a las medidas de protección del patrimonio arqueológico, histórico y cultural, debemos tener presente lo siguiente. Primero, hay que estar claros en lo siguiente. En nuestro caso, en el estudio de línea de base, no se han identificado restos arqueológicos. No obstante, en algunos proyectos mineros puede haberse dado el caso de hallazgo de restos arqueológicos, los cuales, por supuesto, dependiendo de la forma, de la exigencia del INC, pueden haber sido recuperados o aislados donde se encuentren. Pero para nuestro caso estamos considerando que no hay existencia de restos arqueológicos. No obstante, se deben considerar medidas de protección que estén dirigidas en caso se puedan identificar, ¿no? Debemos establecer una especie de plan, entre comillas, de contingencia, ¿no? Que es un plan de medida de protección para el patrimonio arqueológico o histórico. El objetivo principal es conocer los lineamientos básicos, la mitigación de impactos sobre el patrimonio arqueológico, histórico, cultural. ¿Cuáles serían las metas relacionadas? Proteger, pues, ese patrimonio y que esté en salvaguarda de cualquier acción o intervención como producto de las actividades mineras. Que hay que prevenir o mitigar la destrucción, el daño físico o alteración del patrimonio histórico, arqueológico, cultural en la zona del proyecto. ¿Qué criterios tenemos? Vamos a considerar algunos criterios en cuanto a que estos puedan ser algún tipo de vestigio arqueológico. Y se debe seguir los lineamientos establecidos por las normas del INC. ¿No? Acá en las imágenes podemos ver, por ejemplo, algunas pinturas rupestres, restos arqueológicos propiamente, de cerámicos o calzadas o caminos incas.
Entonces, dentro de la descripción de las medidas, tenemos que estar claros que previo al inicio de cualquier actividad de remoción de suelos, el personal debe recibir una charla de sensibilización, una capacitación, una inducción sobre los tipos de elementos arqueológicos que puedan estar presentes en la zona del proyecto. Estos pueden ser vestigios de construcciones, orfebrería, textiles, fardos funerarios, etc., que podrían encontrarse en las áreas de trabajo para hacer excavaciones. El personal, por lo tanto, en todos los niveles, debe entender que es su obligación contribuir con el cuidado y la protección de todo tipo de monumentos y hallazgos arqueológicos. En caso puedes encontrar algún vestigio histórico, se solicitará la presencia de un especialista para, paralelamente a ello, poder determinar el área del sitio arqueológico. O sea, tendrá que hacer la delimitación de la zona que se va a considerar intangible o temporalmente intangible hasta que se ejecuten los estudios por el especialista, la instalación de hitos, estacas, determinando las fronteras o el perímetro donde se encuentre el vestigio arqueológico. Se tendrá que hacer una señalización clara y notoria para evitar el ingreso a dichas zonas donde se han encontrado vestigios arqueológicos. Tendremos que trabajar estableciendo un programa de medida de protección de los suelos y un programa adecuado de manejo de residuos sólidos y residuos peligrosos. Se hará un monitoreo sobre el recurso patrimonio arqueológico en la fase de operación minera y de cierre de minas. Los parámetros a considerar y hacer seguimiento son el tipo y el número de vestigios arqueológicos que han sido encontrados y declarados, el lugar donde se han encontrado o han sido intervenidas por las actividades mineras. Y en cuanto a la frecuencia de monitoreo, se establecerá pues de acuerdo a su requerimiento. Ahora vamos a pasar a el programa de monitoreo ambiental. El programa de monitoreo ambiental constituye pues un documento evidentemente de control técnico que establece qué parámetros se debe medir, con qué frecuencia se debe ejecutar en cada uno de los componentes ambientales del proyecto. ¿Cuál es el objetivo? Detectar de manera oportuna cualquier efecto no previsto, de modo que sea posible
controlarlo definiendo, adoptando las medidas o las acciones apropiadas y oportunas para reducir, mitigar o eliminar sus efectos negativos. Permite también verificar la efectividad de las medidas de mitigación propuestas. Permite comprobar y verificar los impactos que han sido previstos en la evaluación de la IA y permite garantizar el cumplimiento de los estándares ambientales establecidos por la normativa vigente. El control del medio ambiente, en este caso de la calidad del aire, se va a enfocar en asegurar la calidad del aire, de las emisiones, estableciendo puntos de monitoreo en aquellos lugares que han sido definidos en sus estudios de impacto ambiental. Los parámetros de control están establecidos en los Decreto Supremo 003/2007 MINAM de los valores límites de estándar de calidad ambiental para la calidad del aire. ¿Cómo se debe proceder? Se debe pues proceder a tomar muestras de material particulado y gases de combustión por medio de HALBULS o trenes de muestreo. La frecuencia es una frecuencia trimestral y la elaboración y la producción de informes se reportan en forma semestral al Ministerio de Energía y Minas o a la OEFA. O si es una pequeña operación minera, a la Dirección Regional de Minería. En cuanto al control de ruido ambiental, igualmente los puntos de monitoreo están establecidos en los instrumentos de gestión ambiental, en este caso es un EIA. Semidetallado o detallado. Los parámetros están establecidos igualmente en el Decreto Supremo 003/2017 MINAM de estándar de calidad ambiental para ruidos. Las mediciones que se ejecutan pueden ser principalmente por una organización externa. Estas mediciones podrán ser participativas, permitiendo pues que representantes de la comunidad asistan a la toma de las muestras y que estas muestras sean analizadas en un laboratorio acreditado. La frecuencia de monitoreo será trimestral y el manejo y la redacción o la presentación de informes es en forma semestral al Ministerio de Energía y Minas y a la OEFA para el régimen general, ¿no? RAN y la media minería, y a las DREMS y a la OEFA también para la pequeña minería. En cuanto al control de la calidad de aguas, igualmente se debe hacer el seguimiento sobre la calidad de las aguas superficiales y subterráneas,
para lo cual se maneja el estándar de calidad ambiental de las aguas. Los puntos de monitoreo ya están establecidos en los instrumentos de gestión ambiental. El parámetro y el control están definidos en el Decreto Supremo 004/2017, que establece el estándar de calidad ambiental para el agua. La descripción del proceso es que todas las mediciones que se ejecuten serán por una empresa que sigue el protocolo para monitoreo de calidad de aguas. Los análisis serán realizados por un laboratorio reconocido y registrado, el INDECOPI. Es importante considerar la participación de representantes de la comunidad, a quienes se le podrá entregar una contramuestra y los informes presentados son de una frecuencia semestral al Ministerio de Energía y Minas y a la OEFA. El programa de manejo de residuos sólidos tiene como objetivo garantizar un manejo adecuado de todos los residuos que se generan durante las operaciones mineras y aún durante las APCR. Las acciones relacionadas están en establecer los puntos de segregación y de acopio temporal en los diversos frentes de trabajo de la minera, implementar necesariamente un patio de almacenamiento temporal de los residuos no peligrosos y aprovechables, entre los cuales tenemos los comunes e industriales, de aquellos residuos peligrosos como aceites usados, hospitalarios, los RAEs, de ser el caso. Los residuos no aprovechables serán dispuestos en un relleno sanitario, industrial o doméstico. El programa de capacitación ambiental. Es importante y obligatorio impartir conocimientos en materia ambiental, acorde a la normativa aplicable, que favorece pues el desarrollo de los hábitos y las actitudes de los trabajadores de la organización y contratistas frente a su responsabilidad ambiental. Por lo tanto, los trabajadores deben ser capacitados específicamente en la explicación de los procedimientos y los controles operacionales de aquellos aspectos ambientales significativos y comprenden, entre otros, lo siguiente: la inducción general al personal nuevo en materia de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, responsabilidades y compromisos ambientales de cada proceso o actividad minera. Esto significa como personal de geología, de operaciones de mina, de la parte de beneficio, de los que realizan el mantenimiento, del personal involucrado en el almacenaje, la logística, la recepción y despacho de combustibles, las áreas administrativas, los comedores, campamentos y otros. El entrenamiento específico de acuerdo a los puestos o las actividades laborales también será importante su ejecución, como aquel personal que esté encargado de verificar la calidad del efluente ante su descarga,
de recuperar los lodos de las pozas de sedimentación, del personal que ejecuta las labores de recolección de residuos, etc. El programa entonces de seguimiento y control tiene como objetivo disponer de toda la información que evidencie las acciones desarrolladas durante la gestión ambiental. Estas acciones van a estar relacionadas a las inspecciones ambientales para determinar el cumplimiento de las acciones desarrolladas y previstas en el plan de gestión ambiental, establecer los planes de acción que permitan mejorarlos a través de inspecciones programadas de las diversas áreas e inspecciones inopinadas realizadas por la alta dirección, por la gerencia ambiental, las auditorías también ambientales, que consiste en una revisión sistemática, objetiva y exhaustiva del programa de gestión ambiental. Esto permite la revisión y efectividad del plan de gestión. Se verifica el cumplimiento de la legislación ambiental, se verifica el cumplimiento de los requisitos adquiridos en los instrumentos de gestión ambiental, en el EIA, en los planes de cierre o en otros. Plan de contingencias. El objetivo es establecer qué acciones se deben ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger los componentes ambientales presentes en la zona de operaciones. Debemos ser claros que tenemos responsabilidades en cuanto a los requisitos legales, de establecer planes de contingencia para los casos de manejo de sustancias peligrosas como es el cianuro, los combustibles, los explosivos y de aquellas situaciones que se presenten como consecuencia de fenómenos naturales. Llámese pues sismos, deslizamientos, inundaciones. Los planes de contingencia ambiental estarán orientados a mitigar las posibles situaciones de urgencia originadas por derrame de hidrocarburos, por descarga de soluciones contaminantes al suelo, al agua, emisiones no controladas al medio ambiente de gases, vapores, y la organización debe cumplir con las medidas de seguridad y prevención ante emergencias dictadas por la Gerencia de Seguridad y Medio Ambiente de la organización respecto a ciertas normativas de carácter de cumplimiento nacional, tales como los ejercicios de simulacro de sismo nacionales y de otra índole. ¿Cuáles pueden ser entonces en general las posibles situaciones de emergencia?
Por ejemplo, las fallas estructurales de los depósitos de relaves, por su tema de rajadura, sobrecarga de materiales o de precipitación o de agua presente en el depósito, fallas operativas o estructurales en la planta de concentrados, fallas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes de los campamentos, inadecuado manejo de los lixiviados generados en los rellenos sanitarios, el derrame por el transporte de minerales en el suelo o cuerpos de agua, los derrames de hidrocarburos en el trasegado del combustible a los tanques de recepción, el derrame de productos químicos, sismos, deslizamientos e inundaciones. ¿Cuáles son las acciones y el control? En primer lugar, de acuerdo a la norma vigente, se debe establecer un plan de respuesta a emergencia. Y planes de contingencia para lo que es el transporte de minerales, transporte de hidrocarburos o de productos químicos peligrosos. Asimismo, se debe ejecutar simulacros de las posibles emergencias y revisar periódicamente los resultados del plan de respuesta a emergencia. O sea, revisar si efectivamente estos simulacros han dado resultados, han requerido mejoras, si se han aplicado las mejoras, si estas mejoras implementadas cubren el espectro de las desviaciones encontradas durante el ejercicio, ameritan nuevas acciones de mejora.